Si te gustaría ganar hasta $120 de saldo de Battle.net, te invito a participar en los sorteos que tendremos el mes de septiembre. Para ello, suscríbete, comenta este video y dale click al botón de me gusta. Es completamente gratis, pero aparte hay otros sorteos en donde para participar tienes que ser miembro del canal o en todo caso ver directos a ciertas horas. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te notifique y de esta forma puedas participar en todos los sorteos que creas conveniente. Y dicho esto, muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video comentando el cómo poder hacer oro en World of Warcraft. Este es un video hablando acerca de cómo poderse equipar rápido para el próximo parche, algo que muchas personas tienen dudas y les estaré explicando para así lo puedan hacer lo más rápido posible. Como ya había comentado anteriormente, casi todos los días voy a estar haciendo videos relacionados con PvE. Esta es una forma de poder explicar y ayudar a los nuevos para que puedan ir jugando y hacer más contenido, porque recuerden, un buen equipo es 440, 435 y eso es lo que vamos a estar viendo en este video, ¿no? Cómo poderlo sacar. Si eres nuevo, espero que te ayude y te darás cuenta que es algo extremadamente rápido y bastante fácil. Hay muchas formas de equiparse. Una de ellas sería con las mecánicas oníricas. La crisálida de oleada onírica nos daría un ítem que puede escalar hasta 437. Y de por sí, cualquier contenido que hagamos relacionado con la mecánica onírica también nos va a estar dando materiales que en este lugar podemos intercambiar por piezas que escalan hasta 422, 24. Entonces esa es una forma bastante cómoda de poder agarrar y equiparse sin ningún problema hasta al menos unos 426 más o menos. Por supuesto, ese no es el level de este video, ya que la gracia es equiparse a 435 a 440. ¿Por qué es importante este nivel de objeto? Porque gracias a ese nivel el contenido del próximo parche se te va a resultar mucho más rápido. Aparte, también nosotros vamos a poder farmear boes, vamos a poder farmear recetas, hacer la banda nueva, hacer el contenido nuevo, que no solamente sirve para jugar y ya, también sirve para poder ganar oro. Sí, eso nos ayuda un montón para poder farmear y, por ejemplo, por cada receta o por cada boe ganar 200, 500 o hasta 1.000.000 de oro. Es un proceso bastante cómodo y que de hecho tienes que hacer. Como ya he comentado, lo primero que tienes que hacer para equiparte fácilmente sería agarrar y sacar al menos equipo que ronde los 410 a 420. De por sí, eso de forma sencilla se consigue con los NPCs de este lugar, ¿no? Como ya he comentado, tienes armaduras que escalan hasta 437 y aparte puedes comprar otras que escalan hasta los 424 que ya he dicho. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo hacer que la ropa escale, no? ¿Cómo hacer que la ropa sea 441, 437, 424? ¿Cómo hacer eso, no? Bueno, para quienes no lo sepan, el contenido de este parche requiere de algo llamado piedras de vuelo, ¿sí? Es este material que ven en pantalla, se consigue al hacer misiones de mundo, al derrotar a ciertos enemigos, al hacer este contenido PvE, contenido PvP si mal no recuerdo también, etcétera, etcétera. O sea, básicamente por hacer cualquier contenido de mazmorras, bandas, etcétera. En cualquier dificultad, tú vas a obtener esos puntos de vuelo. Después en Valdraken los vas a estar intercambiando. Recordar que en Valdraken los puedes intercambiar y de hecho ahorita vamos a mostrar dónde. Y finalmente necesitamos otra moneda, que serían tanto los fragmentos de Vermis, así como también fragmentos básicos de Draco. Tú me dirás, Dantaes, ¿y qué pasa con los fragmentos para poder hacer los aspectos, ¿no? Para poder hacer esa otra gema. Bueno, hay que tener en cuenta que a la hora de hacer este video, el chiste es no hacer piedras por encima de 11 o no hacer contenido tan difícil. Porque, ojo, la idea es equiparse a 435, 37 y eso se consigue de la manera más sencilla haciendo puras 11. Entonces, a no ser que tú quieras más equipo, a no ser que tú me digas, antes yo quiero llegar a 445 porque quiero hacer banda heroico al inicio, porque quiero hacer banda mítico con la gente de mi core, porque quiero aprender a jugar más, porque quiero hacer piedras más rápido, porque quiero vender carries. Todo eso está bien, y en ese caso necesitarías hacer piedras 16, primero llegarías a 430, 25, y además puedes ponerte a hacer piedras más 16, 17 para que puedas hacerlo. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo en un rato. Como he dicho, el primer paso es sí o sí hacer este contenido. Te equiparás a 424, mejorando las piezas en el lugar en cuestión. Después de eso vamos a estar haciendo puras más 11. Yo por ejemplo, ahorita tengo algo que se le conoce como piedra angular.
¿Sí? Aquí tengo algo llamado piedra angular. Las piedras angulares son básicamente un ítem el cual permite hacer que las estancias evolucionen a Mítica Plus. Es aquí donde tenemos que hablar de las Míticas Plus. Para quienes no lo sepan, una mazmorra tiene dificultades normal, heroico, mítico. Aparte tiene dificultad Mítica Plus. Cuando tú entras a una estancia en la dificultad mítica, si no sabes cómo colocarlo en mítico, pues te vas aquí, calabozos mítico y está. Pues tú tienes que ir a patita a la entrada de esa estancia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo una piedra que dice Neltarus. ¿Qué significa? Pues me tengo que ir a Neltarus. ¿Dónde está Neltarus? Pues Neltarus está aquí, ¿no? Ahí dice Neltarus. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo físicamente, con un grupo previamente armado, voy a ir a este lugar. Y es en este lugar en donde, una vez estemos todos dentro de la estancia, activaremos la piedra. Una vez activada la piedra va a haber un tiempo límite en la que debemos completarla. Si la completamos en tiempo, esta piedra evoluciona a lo que sería en este caso una 20 o 21, según qué tan rápido se complete. Lo mismo tienes que hacer tú. No vas a hacer una 19 porque es un poco más complicado. Lo que tú vas a hacer es una 11. Puras 11. Nada más. Como ya he mencionado, por cierto, como dato, es aquí donde se mejora la ropa. Ahí podemos ver cómo se puede mejorar, ¿no? Y la mejoras hasta 437 para equiparte rápido. Es un proceso muy sencillo que cualquiera puede hacer. Ahora, muchos se preguntarán, Dantaes, ¿dónde consigo la piedra angular? ¿Quién me la da? Bueno, esta se consigue al hacer una mítica 0. Al igual que las míticas plus, tienes que ir a la estancia para poder hacerla en dificultad mítica 0. Pero también se puede obtener hablando con cierto NPC. Sí, si hablamos con este NPC que vemos aquí, nos va a dar una piedra angular. ¿Ok? Nos va a dar una piedra angular. Simplemente le decimos, oye, no tengo una piedra, y de esta forma te la va a dar. Ahora, a mí no me sale eso. ¿Por qué no me sale? Porque yo ya tengo una. Y como yo tengo una, aquí me dice, oye, tu piedra es de nivel X. ¿Quieres bajarle un punto? Y yo decido, ¿no? ¿La quiero hacer en 18 o no? Obviamente le voy a decir que no, porque quiero hacer esta piedra sí o sí. Entonces ustedes, si ven que ya, por ejemplo, acaban la 11 y dicen, wow, me salió una 12. Tienes dos opciones. O la intentas para sacar un poco más de equipo más rápido, pero el problema es que la estancia dura más. Y lo otro es simplemente bajarla, para así hacer solo 11 y ahorrar mucho tiempo. Porque el chiste es hacer 11 y no piedras más altas. Porque como dije, este video se enfoca en sacar equipo 440, 437, ¿no? Entonces, ese equipo se saca simplemente haciendo 11. Una 11 es extremadamente fácil. Y no lo digo porque tú tengas que saber jugar ni nada, sino que se ha demostrado que inclusive se puede hacer con 4 personas. Y además un montón de jugadores están haciendo 11 para farmear estas monedas. ¿Sí? Yo tengo un montón porque siempre invitan a cualquier persona y sobre todo un montón de gente súper equipada viene porque quiere esas monedas en cuestión. Entonces lo que tú vas a hacer es irte a calabozos y decir, pone que tengas una piedra angular como yo en el Tarus. Pues le vas a poner más 11, ¿sí? Vas a poner más 11 y le vas a dar a listar grupo. Y la gente se va a apuntar. Si quieres que te inviten más rápido, puede ser tanque o healer. Ahora, otra cosa, algo que debes tener en cuenta es que tú tienes que saber jugar. Si no sabes hacer las estancias, puedes ver guías en YouTube. Por otra parte, aquí viene la típica pregunta de Dantaes, pero a mí no me invitan. A mí no me invita, yo me meto a una party y no me invita. ¿Qué puedo hacer? Pues arma tu propia piedra. ¿Sabes cómo se arma una piedra? Mira, así de simple. Le vas a dar simplemente a... Veamos. Le vas a dar a calabozos, comenzar grupo, pones más 11 y le vas a dar a listar grupo. Y esperas a que la gente se meta. Aunque seas DPS, igual la gente se mete. Porque quiere hacer esta estancia, porque quiere cierto ítem, porque quiere farmear crestas, porque es una piedra baja, porque una 11 es una baja. Y ya está. ¿Ves? Allá hubo gente que se apuntó. Ahora, dato curioso de este grupo. Pueden ver que hay una persona bajita. Pero hay una persona que es 445 que quiere venir. ¿Por qué? ¿Por qué con tanto level? ¿Por qué? Porque quiere ayudar a este compañero bajo. Y de paso te va a ayudar a ti. Porque con que haya un DPS súper fuerte, que en este caso es este usuario, ya la estancia sale. Porque una 11, repito, es así de fácil. Así que eso es algo que tú puedes hacer. Igual otro 435 que quiere venir, ese level está bastante bien. Entonces la gente va a venir, sí, la gente se va a apuntar y tú solamente tienes que meterte. ¿De acuerdo? Como dije, es un proceso extremadamente sencillo y no tienes que preocuparte. ¿Ves? Aquí hay un 440 con 2400 de raiderío que quiere venir. Así que no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo se activa la piedra? Ya para finalizar este video, pues todo lo que necesitas hacer es agarrar y, como dicho, en la piedra angular que ves aquí, pues colocas esta cosa. ¡Listo!
y ahora le vas a dar a activar. Obviamente no le vas a dar a activar en el momento. Tú tienes que primero darle un pull 10 para que la gente no se descuadre, ¿no? Y ahí recién, cuando llegue el 0, pues ahí recién activas la piedra y se activa la estancia. Pero bueno, señores, básicamente ese sería el video. Como consejo, intenta invitar gente con un poco más de equipo para que la estancia salga. Obviamente a ti no te van a dar una 11 primero, te van a dar primero una 2. ¿Sí? El NPC que hemos visto te va a dar una 2. Tú la tienes que subir de nivel. Haces una 2, después una 4, lo que salga, una 5, una 7, 8 y te quedas en 11. Haciendo puras 11 lo logras. Como dato curioso, hoy en directo voy a estar unas 6 horas haciendo farmeos, banda y míticas. Así que si tienes tu piedra ya lista o si quieres venir para ver cómo se hace una estancia, te invito a participar, te invito a ver el directo que más o menos se estaría haciendo en 40 minutos, media hora. Sí, el directo va a durar como 6 horas, entonces estaré desde las 8 de la noche, hora de Perú, hasta las 2 de la mañana haciendo estancias y contenido. Si ves este video en este margen de tiempo, pues estoy seguro que me vas a ver en directo en YouTube o en YouTube Morado y ya pues ahí tú participas. Ya pues señores, me retiro. Chau.